Tuve una acalorada discusión con la glacial Ñancay. Al salir, un letrero publicitario me derribó y acabé en la UCI. Al despertar y contemplar la opulencia que llenaba la habitación, decidí hacerme el tonto y fingir amnesia para que ella se hiciera cargo de mí de por vida. ¿Y tú, belleza, quién eres? Ella vaciló un instante, y su mirada se tornó de inmediato extraordinariamente dulce. Soy tu esposa. Llevamos 3 años casados en secreto. Ella, sin más, sacó una tarjeta platino y me la metió en el bolsillo. No te preocupes si no te acuerdas. Cariño, toma, para tus gastos. La contraseña es tu cumpleaños. Al ver que desabrochaba el cuello de su blusa, me tragué la saliva. Yo ambicionaba su dinero. Ella anhelaba mi cuerpo. ¿Debería aceptar este dulce y cómodo parasitismo? En el instante en que vacilaba sobre si extender la mano hacia aquella tarjeta, ella, de súbito, giró la llave para cerrar con seguro la puerta de la habitación 7. De su bolso extrajo un par de esposas rosadas. El médico había dicho que una estimulación adecuada podía contribuir a recuperar la memoria. Una sonrisa a la vez seductora y peligrosa se dibujó en sus labios. Cariño, vamos a jugar a algo emocionante, propuso. De repente, mi mente quedó en blanco, a punto de protagonizar un segundo desmayo allí mismo. Entre la vista nublada, recordé aquel escándalo estruendoso que precedió al desmayo. La razón era simple. Había tomado la barra de labios de Lucía, edición limitada mundial de 8 unidades, por una cera de colorear, y con ella dibujé 7 babesponjas en sus zapatillas recién compradas. Su expresión en aquel momento parecía dispuesta a arrojarme a mí, junto con las zapatillas, directamente a una trituradora. Pero, ¿quién era esta mujer ante mis ojos? Aquella mirada tan tierna, aquel tono tan suave, ¿acaso la habían poseído? Lucía se acercó a mí, y el agradable aroma de su perfume se coló en mis fosas nasales. Cariño, ¿todavía te duele?, preguntó. Instintivamente retrocedí, observándola con recelo. Tía, no somos tan cercanos, dije a propósito, con la intención de provocarla y hacer que se delatara. En circunstancias normales, ella habría agarrado el jarrón que tenía al lado y me lo habría arrojado, pero no lo hizo, tan solo se inclinó, me miró fijamente con aquellos ojos hermosos y acto seguido, me besó. Me quedé completamente paralizado. La suave sensación de sus labios acalló todas las palabras soeces que bullían en mi garganta. Tras el tercer beso, ella se lamió los labios y dijo con voz ronca, ¿ya nos conocemos mejor? Antes de que yo pudiera recuperarme del asombro, ella ya había sacado una tarjeta negra de su bolso y la había deslizado directamente en el bolsillo de mi bata de hospital. Sé bueno, la contraseña es tu cumpleaños. Úsala como quieras. Bajé la mirada para observar aquella legendaria tarjeta platino y mi corazón dio un vuelco. Esto no era una esposa, era una deidad viviente, el mismísimo dios de la fortuna descendido a la tierra. Cariño, vamos a probar algo más emocionante para ayudarte a recuperar la memoria, dijo Lucía, agitando los artilugios que sacó de su bolso Hermés con una sonrisa de duendecilla a punto de servirse un festín. Yo, a punto de perder los recuerdos de verdad del susto, me apresuré a suplicar. No, por favor, hablemos con calma. Creo que mi memoria ya se ha recuperado casi por completo. ¿De verdad? Entonces llámame, esposita, para que lo oiga. Al ver su rostro acercándose, mi instinto de supervivencia se disparó al máximo. Viernes. Toc, toc, toc. La puerta de la habitación del hospital resonó con unos golpes, y una enfermera entró empujándola. Señor es hora de cambiarle el vendaje, anunció. Al ver la escena, su expresión se volvió un verdadero espectáculo de desconcierto y sorpresa. Yo habría dado cualquier cosa porque la tierra se abriera y me tragara. Sin embargo, Lucía, impasible, retiró la mano con toda naturalidad. Es un aparato de rehabilitación para mi esposo, explicó con serenidad. La expresión de la enfermera se tornó aún más elocuente, un compendio mudo de incredulidad. Ustedes los de la ciudad, vaya con las cosas que se les ocurren, murmuró, casi para sí misma. Tras la partida de la enfermera, sentí que mi muerte social había acumulado un nuevo capítulo. En un arranque de ingenio, me agarré el vientre y exclamé, cariño, necesito ir al baño. Lucía frunció las cejas. Te acompaño. No hace falta, puedo solo, repuse, y rodando más que caminando, me deslicé de la cama, me lancé hacia el baño y traqué la puerta. Plan exitoso. Primero, esconderme. Al instante, desde el otro lado de la puerta llegó la voz glacial de Lucía. Tienes 3 segundos para salir por tu cuenta. Si no, haré que los guardaespaldas derriben la puerta. No bien lo dijo. 2 guardaespaldas de traje negro me sacaron del baño como si fuera un polluelo, y me volvieron a sujetar sobre la cama. Lucía sostenía un cuenco de arroz con G y se sentó al borde del lecho. Vamos, abre la boca. No me atreví a desobedecer. Apenas probé un sorbo. Exclamé con exageración. ¡Qué caliente! ¡Qué caliente! Sopló la cuchara y volvió a acercarla a mis labios. De nuevo protesté. Arde. Comprendí con claridad meridiana que la confrontación directa no conduciría a nada. Era imperioso cambiar de táctica, aguantar y mantenerla a raya, al menos por el momento. Tan pronto como lograra reunir los 100 millones, me largaría sin mirar atrás. Justo cuando tomaba esta firme decisión en lo más profundo de mi ser, sonó el teléfono de Lucía. Al contestar, su expresión,
Hasta entonces dulce, se ensombreció de inmediato, colgó la llamada, volvió el rostro hacia mí con una sonrisa, pero aquella mueca heló mi espalda. Cariño, ya que has perdido la memoria, te llevaré a un lugar familiar. Un buen estímulo te vendrá bien. El supuesto lugar familiar resultó ser el lujoso ático de Lucía, aquella residencia de planta abierta en la azotea del centro, tan vasta que bien podría albergar unos Juegos Olímpicos. Al cruzar el umbral, 2 filas de sirvientes se inclinaron al unísono, saludando al joven amo a su regreso. Por un instante, creí haberme equivocado de escenario. ¿Acaso el siguiente paso sería ordenar, con voz imperial, que todos se retiraran? Lucía me condujo al vestidor. Una pared entera estaba ocupada por trajes a medida de alta costura, la otra, por zapatillas deportivas de edición limitada. Mis ojos brillaron con avidez. Si vendiéramos todo esto, ¿acaso no alcanzaríamos de un plumazo esa meta de 100 millones? Todo lo que ves es tuyo. Si te gusta. Lucía me abrazó por la espalda. Yo asentí, rígido. Me gusta muchísimo, tanto que dan ganas de empaquetarlo todo y llevármelo ahora mismo, a la hora de la cena. Al contemplar la mesa repleta de verduras de un verde intenso, mi rostro también palideció. Brócoli, calabaza amarga, quimbombó. ¿Acaso esto era comida para seres humanos? Antes me encantaba comer todo esto. Me resultaba inverosímil. Sí, tú decías que era sano y natural, repuse. Lucía me sirvió un enorme bocado de apio. Lo ingerí con náuseas, casi revolcándolo en la boca, y estuve a punto de vomitar. Quiero comer carne. Lucía se limpió la comisura de los labios con gesto pausado, y una sonrisa cargada de segundas intenciones asomó a su rostro. Claro que puedes comer carne. Esta noche te daré de comer. Me pareció que sus palabras escondían algo, pero no lograba precisar qué. Tras concluir aquel banquete de lazos completos, ella extrajo un álbum fotográfico de grueso lomo. Vamos a repasar las fotografías del pasado. Te ayudará a recuperar la memoria. Me aproximé y al echar un vistazo, casi sucumbo en el acto. En la imagen, yo aparecía con unos calzones floreados, sonriendo con candidez a la orilla del mar, mientras sostenía entre los labios una brizna de cola de perro. En otra aparecía con la cara pintarrajeada como un gato callejero, dormido como un tronco, y en una más me veía con aquel pijama infantil de dinosaurio, sostenido en sus brazos cual princesa de cuento. En cada fotografía parecía un perfecto imbécil, y empecé a cuestionarme seriamente si, en el pasado, mi cerebro no habría tenido algún desperfecto de fábrica. Mira qué bien nos llevamos, exclamó Lucía señalando la foto donde me sostenía en brazos como a una princesa. Observé sus finos brazos. Luego contemplé mi estatura de casi 1,89. ¿Era esta mujer algún tipo de monstruo? Ya es tarde, deberías bañarte. Cerró el álbum de fotos. Te ayudo a frotar la espalda. Me sobresalté de tal forma que aferré con desesperación el cinturón de mis pantalones. No hace falta, yo solo puedo bañarme. Tienes heridas. No te será cómodo. Sí lo es, muy cómodo. Emprendimos una feroz guerra de desgaste ante la puerta del baño. Ella insistía en entrar. Yo defendía mi posición a muerte, con el pie resbalando. Perdí el equilibrio por completo y caí de lleno hacia su regazo. Mi rostro se hundió en un lugar donde no debía. La mente se me quedó en blanco. Suavidad. Aroma. Transformers. Optimus Prime transformándose. Pum 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 pum. La risa grave de Lucía resonó sobre mi cabeza. Cariño, tu cuerpo responde con mucha más sinceridad que tu mente. En el preciso instante en que la atmósfera se caldeaba y el cinturón de mis pantalones estaba a punto de capitular, el timbre del teléfono sonó. Clean. Me sentí como si me hubieran concedido un indulto. Lucía frunció el ceño y a regañadientes, me soltó. Al abrir la puerta, nos encontramos con un hombre de pelo engominado y rostro empolvado, que sostenía un ramo de 999 rosas. Al verme, su expresión fue la de quien ha topado con un fantasma. Lucía, exclamó, ¿cómo se te ocurrió traer de vuelta a este imbécil? El recién llegado era Javier, el principal pretendiente de Lucía, un típico niño de papá con ese aire grasiento que tanto abunda. En el pasado, no había sido precisamente sutil al ponerme zancadillas. Me ignoró por completo y con una mirada llena de devoción, se dirigió a Lucía. Lucía, estas son rosas de Ecuador que hice traer expresamente en avión para ti, representan mí. Me acerqué con despreocupación, arranqué una flor del ramo y me la metí en la boca, masticándola con desdén. Vaya, esta guarnición está algo pasada, comenté. Se me queda entre los dientes. El rostro de Javier enrojeció al instante, tornándose del color de un hígado de cerdo. Palurdo, ¿acaso crees que esto es comestible? Espetó. Indignado, Javier temblaba de rabia de pies a cabeza. Sacó un cheque de su pecho y me lo arrojó directamente a la cara. Toma 1 millón y aléjate de Ruyan. El cheque cayó flotando suavemente al suelo. Me incliné para recogerlo. Observé la cifra escrita y luego saqué un encendedor del bolsillo. Con un chasquido, surgió una llama. Una esquina del cheque comenzó a arder. Aproveché la llama para encender un cigarrillo. Lo aspiré con parsimonia y exhalé. El fuego parecía menguar. ¿Queda más papel?
Pásame unas hojas. Javier se quedó estupefacto. Probablemente jamás había visto a un mantenido con tanto descaro. ¿Tú te atreves a quemar mi cheque? De inmediato le propiné una bofetada, que resonó nítida y contundente al estrellarse contra su rostro. Al ver que el mosquito no cedía, mi instinto profesional se activó. ¿Cómo te atreves a pegarme?, rugió Javier, con el rostro desencajado por la furia, y se abalanzó hacia mí. En un abrir y cerrar de ojos, doblé las rodillas y me desplomé en el suelo. Todo mi cuerpo comenzó a convulsionar. ¡Ay! Mi conmoción cerebral ha vuelto. La cabeza me da vueltas. Me muero. Entre espasmos, le grité a Lucía. Esposa, me ha golpeado. Gastos médicos. Indemnización por daño moral. Compensación por pérdida de ingresos. 1.000 millones. Javier se quedó petrificado en el sitio, con el puño en alto, sin saber si debía asestar el golpe o retirarlo. El semblante de Lucía se heló de repente. Se plantó ante Javier, mirándolo desde su altura con desdén. Has asustado a mi marido, dijo, con una voz que goteaba hielo. 2 guardaespaldas entraron desde el exterior. Agarraron a Ginian junto con el saco de abono que había traído, y los arrojaron fuera sin miramientos. A Javier, sujeto por los brazos, se lo llevaron a rastras mientras aún profería improperios, rebosante de rabia impotente. Al fin el mundo recuperó la calma. Me levanté de un salto del suelo y me sacudí el polvo de la ropa. Cariño, ¿qué tal lo he hecho? ¿Merece algún premio? Frotándome las manos, insinué lo del millón. Lucía cerró la puerta y se acercó a mí paso a paso. La chispa de alegría que antes brillaba en sus ojos había desaparecido, reemplazada por una luz intensa y desafiante. La interpretación fue realmente buena. Sus dedos se deslizaron por mi mejilla, provocando un estremecimiento. Como recompensa, esta noche, hizo una pausa, acercó sus labios a mi oído hasta casi rozarlo, y su aliento caliente me hizo cosquillas en el cuello. Estábamos en la sala, sentados en el sofá. Lucía me miraba desde arriba con una mirada que me hacía sentir como un pez en la tabla de cortar, completamente a su merced. Su presencia era abrumadora, y yo, paralizado, no podía hacer más que esperar. Tengo sed, quiero agua, dije, intentando ganar tiempo. Lucía se dio la vuelta para servirme un vaso, y por un momento, respiré aliviado. Ella misma bebió un largo trago, luego se inclinó, me sujetó la barbilla, y un chorro de agua tibia se vertió en mi boca de manera poco decorosa. La retirada quedó completamente bloqueada. En un arranque de ingenio, me incorporé de golpe con gesto de dolor. Lo recuerdo, exclamé. El médico dijo que no puedo hacer movimientos bruscos, o me faltará materia gris y me volveré idiota en el acto. Tras escuchar mis palabras, Lucía esbozó una sonrisa fría. No importa, dijo con parsimonia, desabrochando el primer botón de su blusa para dejar al descubierto una clavícula delicada. Yo me muevo, tú quédate tumbado. Estas palabras cayeron sobre mí como un rayo celestial, dejándome completamente atónito y devastado. Entré en un colapso total y, para proteger mi castidad, empecé a desvariar, intentando calmarla con un ataque de locura. Yo cargaré con las culpas, tú ve a morir. En la soledad reflexiona sobre tus errores. En la charla no critiques a los demás. Continúo el legado de los antiguos sabios y traigo la paz para las generaciones venideras. Incluso empecé a recitar el memorial de guerra. Vuestro servidor era originalmente un plebeyo, que labraba la tierra en Nanyang. Lucía me observaba con vivo interés mientras enloquecía, como si estuviera viendo una función de monos. Al desabrocharse el segundo botón, tragué saliva con desesperación, sintiendo como mis defensas psicológicas se desmoronaban centímetro a centímetro. Esta mujer era un hada maligna, sin duda alguna. En el momento en que iba a desabrochar el tercer botón, desplegué mi último recurso letal. Cerré los ojos y, reuniendo todas mis fuerzas, grité con profunda emoción: «Mamá». El ambiente se sumió instantáneamente en un silencio sepulcral. La mano de Lucía que desabrochaba los botones se detuvo en el aire y su rostro se puso más negro que el fondo de una olla. ¿Tan vieja parezco?, preguntó, con mi instinto de supervivencia por las nubes. Abrí los ojos rápidamente para explicarme. No es eso, es que en mi corazón, eres como la madre tierra. Me acoges, me das calor y me otorgas una nueva vida. Aquella lisonja fue tan exagerada que hasta a mí me dieron ganas de vomitar. Lucía soltó una risa entrecortada, exasperada por mi actitud. El hielo de su rostro se derritió de golpe y griega. De pronto, me estrechó con fuerza entre sus brazos, hundiendo el rostro en el hueco de mi cuello. Aspiré el tenue aroma que desprendían sus cabellos y me quedé rígido, precisamente en ese momento de tierna calidez, cuando ya casi cedía a la blandura del corazón. Ring, ring. Mi teléfono sonó en el instante más inoportuno. Lucía alzó la vista, tomó el dispositivo y en la pantalla, bajo el rótulo de llamada entrante, brillaban 4 caracteres deslumbrantes. Mecenas número 2. La ternura en el rostro de Lucía desapareció al instante sin dejar rastro. Sus ojos se oscurecieron de nuevo. Cariño, explícame quién es esta segunda mujer adinerada. Un sudor frío me brotó de golpe por todo el cuerpo. ¿Quién demonios me puso esa nota de contacto? Me va a costar la vida. Es una señora que vende seguros. Improvisé con rapidez mental, soltando la respuesta sin pensar. Me llamaba todos los días diciendo que mi complexión ósea era extraordinaria,
que era un candidato único para el seguro, algo que no se veía en 100 años. Harto como estaba, le puse esa nota en los contactos. En el rostro de Lucía no se distinguía ni alegría ni enfado. Tomó mi teléfono, pulsó la tecla para responder y activó el altavoz. ¿Señore al habla? Hola, soy de Seguros X. Le hablo sobre el paquete, enfermedad que te devuelve a la época de la liberación, que le recomendé antes. ¿Ha tenido oportunidad de considerarlo? Al otro lado de la línea llegó la voz entusiasta de una señora. Exhalé un prolongado suspiro de alivio, como si acabara de escapar por los pelos de las mismísimas fauces de la muerte. Gracias al cielo. Lucía colgó el teléfono y me lo devolvió, aunque el malentendido se había disipado. Su expresión me decía claramente que este asunto no había terminado. Parece que no me he preocupado lo suficiente por ti, dijo, pellizcándome la mejilla. A partir de mañana vendrás a trabajar conmigo a la empresa, para que pueda vigilar de cerca cómo te va. Al día siguiente, fui literalmente empaquetado y llevado a la compañía de Lucía, concretamente a la sede central del grupo Ruyan. En cuanto traspasé la puerta principal, la recepcionista, al verme, estuvo a punto de derramar el café del susto. Antes, cuando solía venir a llevarle comida, siempre me miraba con desdén y llamaba al guardia de seguridad para que me echara, pero ahora, con ella colgada cariñosamente de mi brazo, entramos en la empresa. Las miradas de todos los empleados se clavaron en mí como si fueran reflectores. Lucía se detuvo en el centro del vestíbulo de la empresa. Su voz no era alta, pero sí lo suficiente para que todos la oyeran con claridad. Permítanme presentarles, dijo. Este es mi esposo, Héctor. A partir de ahora, tratadle con el mismo respeto que a mí. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Me sentí como un mono paseado con una correa. Pero, maldita sea, debo admitir que la sensación era increíblemente placentera. En la reunión de ejecutivos de la empresa, me instalé con toda desfachatez en el asiento que antes ocupaba Ginian, mientras Lucía se acomodaba a mi lado, mientras los directivos exponían sus presentaciones en la pantalla. Yo me entretenía jugando a un puzzle de combinaciones, con el volumen al máximo. Pum, pum. Era sencillamente inverosímil. Los rostros de los ejecutivos se tornaron lívidos de indignación, pero, aunque hervían de rabia, no se atrevían a proferir palabra. Estaba yo en pleno arrebato de entusiasmo cuando, de repente, señalé un gráfico de colores chillones y recargados en la presentación y dije, ¡alto ahí! Todos volvieron la mirada hacia mí. La combinación de colores de este gráfico no funciona. Continué, es demasiado feo, parece una porquería. El calvo que había preparado la presentación se puso rojo como un tomate, a punto de replicar, cuando Lucía intervino con serenidad. Hagan caso a mi marido. La concurrencia se desmayó de la impresión, mientras me aliviaba en el baño. Escuché a 2 empleados comentar afuera, ¿de dónde habrá salido ese blanquita? Tiene a Liunian completamente embelesada. ¿Y qué va a hacer? Un mantenido, obviamente. Seguro que Sin tiene buena técnica en la cama. Al escucharlo, se me ocurrió una idea, ya que todos me consideraban un chico mantenido. Entonces sacaría el máximo provecho de esa situación. Decidí aprovechar mi posición para obtener algunos beneficios personales, añadiendo así un ladrillo más a mi gran plan de fuga. Al final, cuando accedí al sistema financiero y me dispuse a realizar la transferencia, descubrí que todas las operaciones que requerían un código de verificación por móvil estaban vinculadas al número de Lucía. En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de WeChat de ella. Decía, si quieres hacer la transferencia, empieza por dirigirte a mí con un apelativo cariñoso. Apenas unos días después, se presentó un problema aún mayor. Mi suegra, la madre de Lucía, una dama de alta sociedad cubierta de joyas y lujos, hizo una inspección sorpresa. Nada más cruzar el umbral, me escrutó de arriba abajo con una mirada crítica y selectiva. Me han dicho que perdiste la memoria. Asentí con docilidad. Dao Bolso arrojó un documento sobre la mesa, justo el acuerdo de divorcio, y exclamó, fírmalo ya. Mis ojos brillaron al instante. Tomé el papel y, al fijarme en el apartado de indemnización, vi claramente escrito, 5 millones de yuanes. Conmovido, tomé la pluma y ya me disponía a estampar mi rúbrica, cuando Lucía arrebató el contrato de un tirón y lo hizo trizas. Los fragmentos de papel cayeron como copos de nieve. A mi hombre no se le vende por ningún precio, declaró ella con frialdad, clavando la mirada en su madre. La suegra palideció de rabia, pero no pronunció palabra más. Por la noche, la familia Liu organizó una cena de gala a la que acudieron numerosas personalidades de renombre. Yo me sentía como un perro callejero que se hubiera colado por error en la alta sociedad. A mitad del banquete, mi suegra, con una sonrisa, propuso de repente, Tito, cariño, he oído que eres un hombre de muchos talentos. ¿Por qué no nos deleitas tocando algo al piano para amenizar la velada? ¿Tocar el piano? Yo apenas sé leer el pentagrama. Esta vieja bruja quiere que haga el ridículo delante de todos. Lucía estaba a punto de rechazar la propuesta, pero yo, con desparpajo, me levanté de un salto. Perfecto, bajo las miradas expectantes de los presentes, me encaminé hacia aquel piano que a simple vista costaba una fortuna. Me detuve frente a él y respiré hondo. Entonces extendí ambas manos y me lancé sobre las teclas blancas y negras en un frenesí de pulsaciones desordenadas. Din din, don don, du.
Una contaminación sonora que resonó por todo el salón del banquete. Le puse un nombre a esta pieza, Rapsodia de un psicótico. En la sala reinó un silencio sepulcral. Todos me miraban con la misma expresión que se reserva para un demente. Tras interpretar la pieza, me levanté e hice una reverencia ceremoniosa. Gracias a todos. Esta composición mía emplea técnicas artísticas del deconstructivismo posmoderno para expresar una profunda reflexión sobre la impermanencia de la vida. No es algo que cualquiera pueda comprender. Lucía fue la primera en ponerse de pie y aplaudir. ¡Qué maravillosa interpretación, cariño! Eres un verdadero arcano. Todos los invitados se vieron obligados a seguir el ejemplo y aplaudir, con expresiones cada vez más crispadas. En ese momento, Javier, ese tipo que no daba tregua, reapareció, con una copa en la mano. Se acercó a mí con una sonrisa burlona, haciendo el payaso para ganar la atención del público. Tomé una copa de vino tinto de la mesa cercana y griega. Sin más, la arrojé directamente sobre su rostro. El líquido carmesí se deslizó por su cabello grasiento, dejándolo en un estado lamentable. ¡Ay! Lo siento mucho. Me ha dado un temblor en la mano. Debe de ser el Parkinson, dije con una expresión de total inocencia. Mi suegra, indignada por mi maniobra, se llevó una mano al pecho como si fuera a desmayarse en cualquier momento. Rápidamente saqué del bolsillo un frasquito y extraje una pastilla blanca. Mamá, cálmese, es un rápido comprimido para el corazón, con sumo cuidado. Le coloqué en la boca un caramelo de menta. Una vez concluido el banquete, salí a tomar el aire al jardín. De pronto, escuché a lo lejos la acalorada discusión entre Lucía y su madre. Mira al hombre que has elegido, exclamó la madre. No es más que un demente. Ha arrastrado por el fango el buen nombre de nuestra familia Liu. A mí me basta con que me guste, repuso la voz de Lucía. Gélida, él simplemente finge amnesia para engañarte. ¿No lo ves? Lo sé. La voz de Lucía era muy suave, pero estalló en mis oídos como una bomba. Aunque finja, yo solo lo quiero a él. Me quedé paralizado en el sitio, con la sangre helándose en las venas. Ella ya sabía que yo fingía. Regresé a mi habitación con el ánimo intranquilo, la mente hecha un caos. Ella sabía que yo fingía. Entonces, toda aquella ternura previa, toda esa intimidad, ¿también era puro teatro? ¿Estaba interpretando el papel junto a mí? Decidí ponerla a prueba. A medianoche, me levanté de la cama y comencé a simular que sonámbulo. Descalzo, recorrí el suelo de un lado a otro, murmurando entre dientes. ¿Dónde está mi cañón de juguete? Tráiganlo y disparen. Lucía se despertó con mi alboroto. No me desenmascaró, sino que, con ternura, me condujo de vuelta a la cama y me arropó bien. Cariño, mañana seguiremos con la batalla, dijo. Ahora a dormir. En la penumbra, sus ojos destilaban una chispa de complicidad. Al día siguiente redoblé la apuesta. Siempre había detestado el cilantro. Con solo olerlo me revolvía el estómago. Pero aquella mañana, durante el desayuno, tomé a propósito un enorme bocado del verde vegetal y lo mastiqué con fruición. Cariño, esta hierba está deliciosa. Lucía se sentaba justo enfrente de mí, observándome con una sonrisa radiante. Si te gusta, come más. Con los ojos empañados, me llevé otro gran bocado a la boca. ¿Acaso esta mujer tenía el corazón hecho de hierro? Cariño, vayamos al parque de atracciones, propuse, sugiriendo un lugar al que jamás habría ido antes. Lucía aceptó de inmediato y, acto seguido, alquiló todo el recinto para nosotros solos. En aquel enorme parque no había nadie más, por lo que no me sentía como un visitante, sino como si estuviera inspeccionando mis propios dominios. Al entrar en la casa del terror, fingí desmayarme del susto por un colgado y aproveché para caer en los brazos de una chica disfrazada de fantasma que estaba allí cerca. La señorita, tan bella como bondadosa, hasta pensaba practicarme la respiración artificial. Apenas cerré los ojos dispuesto a disfrutarlo, cuando un dolor agudo me traspasó la oreja. Lucía me levantó del suelo como si fuera un conejo. ¿Quién es más guapa, el fantasma o yo? Ella preguntó con una sonrisa forzada que no llegaba a los ojos. Mi instinto de supervivencia se activó al máximo y, sin pensarlo, respondí. Claro que tú eres más guapa. Eres más feroz que un demonio cuando te enfadas, y más hermosa que un demonio cuando te adornas. La última parada fue la noria. Cuando la cabina ascendió hasta el punto más alto, la vista nocturna de toda la ciudad se desplegó ante nosotros. El ambiente era perfecto. Lucía regresó de súbito, con una voz que sonó etérea. Cuando piensas, al fin, recobrar la memoria, mi corazón dio un vuelco, justo cuando me disponía a proseguir con mi farsa de desmemoriado. La noria se sacudió con violencia y se detuvo en seco. Las luces se apagaron. Quedamos atrapados en la inmensidad a media altura. No temía al cielo ni a la tierra, pero las alturas eran mi talón de Aquiles. El rostro se me demudó al instante, palideciendo como la cera, mientras un sudor frío me corría por la espalda. Me aferré con fuerza desesperada a la barandilla contigua. ¿Qué diablos pasa? ¿Por qué se ha detenido? Pregunté, la voz teñida de pánico. Lucía también parecía sorprendida. Ya estaba al teléfono, contactando al personal de mantenimiento. Al contemplar el vacío de 100 metros bajo mis pies, sentí que las piernas me flaqueaban y la respiración se me hacía difícil. El pánico ahogó toda razón. Agarré la mano de Lucía con fuerza, y mi voz se quebró al exclamar, Lulu, tengo miedo.
En cuanto lo dije, me arrepentí. Lulú era el apelativo cariñoso que en la intimidad le había dedicado antes. Lucía colgó el teléfono, volvió el rostro y me miró fijamente. En la oscuridad, no lograba distinguir su expresión, pero supe que había descubierto mi farsa. La avería de la noria fue reparada con prontitud. A partir de entonces, surgió entre nosotros una extraña complicidad. Yo dejé de fingir estupidez y ella cesó en sus interrogatorios. La vida pareció retomar su curso normal, aunque algo, en lo profundo, ya no era igual. La bonanza no duró mucho. La empresa de Lucía comenzó a tener problemas. Javier, ese tipo, consiguió de algún modo los secretos comerciales de Lucía Y, aliándose con varios accionistas. Se preparó para forzar su aplicación en la próxima junta directiva. Lucía pasó varias noches sin pegar ojo, hasta el punto de que su cuerpo entero parecía consumirse por la angustia. Al final cayó enferma con fiebre persistente, postrada en la cama, delirando sin parar. Me sujetaba la mano con una fuerza desesperada. Contemplé su rostro enrojecido por la fiebre, y un revoltijo de emociones se agitó en mi pecho. La empresa se quedó sin timón. En el grupo de WeChat de los accionistas estalló el caos, y Javier, saltando como un resorte, se pavoneaba con descarada satisfacción. Suspiré profundamente. Al final, todo recaía sobre este mantenido que soy yo. Me puse el traje de alta costura que me había comprado Lucía. Me arreglé con esa apariencia de hombre formal y me planté en la empresa. En la mano, llevaba un sello falso que me había hecho por 10 pesos en un puesto callejero. En la asamblea de accionistas, Javier, con la boca llena de espuma, enumeraba los cargos contra Lucía, instando a todos a destituirla de su cargo de presidenta del consejo. De una patada, abrí de golpe la puerta de la sala de juntas. ¿Quién se atreve a tocar a mi mujer? Todos quedaron paralizados por mi presencia. Javier fue el primero en reaccionar. Tú, un mantenido, ¿con qué derecho vienes aquí? No le hice caso. Saqué el móvil directamente del bolsillo. Abrí la transmisión en directo y dije, familia, hagan clic en seguir en la esquina superior izquierda de la transmisión. Hoy les traigo la escena de la lucha por el poder en una familia adinerada. Amigos, denle doble clic al 666. Los accionistas se quedaron estupefactos. Avancé hasta el asiento principal. Me senté y crucé las piernas. Estimados tíos y señores mayores, mi esposa sufre de lumbago, así que hoy he venido en su lugar a la reunión. ¿Quién está a favor y quién en contra? Un accionista calvo se levantó de un brusco movimiento. ¿Y tú qué te crees que eres? ¿Por qué habríamos de hacerte caso? Saqué el móvil y reproduje una grabación. Era la dulce conversación entre el accionista calvo y su amante. Señor Wang, supongo que no le gustaría que su tigresa doméstica escuchase esta grabación, ¿verdad? El rostro del director Wang adquirió al instante un tono morado como el hígado de cerdo, y se sentó dócilmente de nuevo. Volví la mirada hacia Javier. Jinian, he oído que hace unos días perdiste 300 millones en Macao y además desviaste fondos públicos de la empresa. Saqué a colación el contenido de aquella llamada telefónica suya con otra persona que, fingiendo amnesia, había escuchado por casualidad. El rostro de Javier palideció de golpe, huyó despavorido. Los accionistas restantes se miraron entre sí, sin atreverse a pronunciar ni una palabra más. Principalmente, temían a este loco impredecible que no seguía las reglas establecidas. Tras resolver todos los asuntos, regresé a casa con la intención de reclamar mi recompensa ante Lucía. Al abrir la puerta de la habitación, descubrí que ya estaba despierta, recostada en la cama mientras revisaba la grabación de mi streaming en su tableta. Una sonrisa amplia iluminaba su rostro. Al verme entrar, me hizo una seña con el índice. Me acerqué y, de pronto, me atrapó entre sus brazos, arrastrándome a la cama para estrecharme con fuerza. Cariño, lo has hecho muy bien. Su aliento acariciaba mi oreja. Como recompensa, tengamos un hijo, para corresponder al premio de Lucía. Decidí salir a comprar unos riñones para fortalecer el cuerpo. Apenas salí del complejo residencial, una furgoneta se detuvo a mi lado. La puerta se abrió de golpe y, como caída del cielo, una bolsa de arpillera me cubrió la cabeza. Entre empujones y tirones, me arrastraron al interior del vehículo. Esta trama, ¿cómo puede ser tan melodramática? Me condujeron a un almacén abandonado. Al retirar el saco que me cubría, distinguí el rostro del secuestrador. Era Javier, arruinado y desesperado, con el semblante desfigurado por una furia rayana en la locura. Llama a Lucía, exigió con voz ronca. Dile que traiga 500 millones para rescatarte. A su lado, dos matones de mirada obtusa asentían con torpeza. Con total serenidad, me cedí las muñecas. Hermano mayor, estas cuerdas están demasiado apretadas. Dije a uno de los matones, me cortan la circulación. Tengo una tarjeta de socio de un spa de masajes, con descuento, te la regalo después. El matonazo se quedó pasmado. Luego volví la mirada hacia Javier. 5.000 millones. Ahora mismo está a punto de empeñar hasta los calzoncillos. ¿De dónde va a sacar dinero para pagarles? En vez de escucharme, mejor acompáñenme. Comencé a analizar la situación económica actual para los dos matones, enseñándoles cómo administrar su dinero y cómo invertir en fondos. Disertaba con elocuencia torrencial, y ellos escuchaban boquiabiertos, atónitos. Javier, furioso, daba saltos de rabia. No le hagan caso.
Es un charlatán. Yo soy el jefe aquí. Media hora después, Lucía, seguida de sus guardaespaldas, derribó de una patada la puerta del almacén. La escena ante sus ojos la dejó paralizada. Yo estaba jugando al mahjong con aquellos 2 secuestradores, mientras Javier, atado de pies y manos, yacía arrumbado en un rincón con mis calcetines apestosos metidos en la boca. Al ver a Lucía, levanté emocionado unos billetes sueltos que sostenía. Cariño, he ganado 50 yuanes. Esta noche cenaremos algo especial. En el camino de regreso a casa, el ambiente dentro del coche era de un silencio denso. De pronto, Lucía detuvo el vehículo en un cruce, sacó un documento de la guantera del asiento del copiloto y me lo arrojó. Deja de fingir, dijo con una voz serena. Este es tu último informe médico. El doctor dice que tu cerebro no tiene ningún problema, que estás perfectamente sano. Mi corazón dio un vuelco. Se esfumó el último atisbo de esperanza que me quedaba. En el acto, ejecuté una genuflexión deslizante con tal fluidez que parecía una nube en movimiento. Un gesto continuo y perfecto. Esposa, me equivoqué. Merezco 1000 muertes. No debí engañarte, dije, abrazándole las piernas y comenzando a arrepentirme con lágrimas y sollozos genuinos. Lucía no solo no se enfadó, sino que pareció excitarse aún más. Sigue actuando, me dijo, mientras me cogía la barbilla y me obligaba a alzar la vista. Me encantaba como eras antes, tan despreocupado y tan dado a soltar parrafadas. Me quedé completamente estupefacto. Resultaba que, 3 años atrás, había sido Lucía quien se enamoró de mí a primera vista, pero, con su carácter orgulloso y su fobia social, no supo cómo expresarlo, así que recurrió a ciertos métodos comerciales para obligarme a casarme con ella. Tras el matrimonio, ella deseaba tratarme bien, pero seguía aferrada a esa pose de iceberg tallado, lo cual hizo que los malentendidos entre nosotros se ahondaran cada vez más. Esta vez, al verme ingresado en la UCI, se asustó de verdad. Aprovechando mi pérdida de memoria, decidió liberarse por completo y, a su manera, atarme firmemente a su lado. Recordé todos aquellos momentos pasados. Resultaba que su actitud distante y altiva había sido una farsa. En el fondo, era una persona desesperada por amor y con una posesividad enfermiza. Entonces, esa tarjeta platino que me diste, pregunté, aferrándome a un último hilo de esperanza. Ah, es una tarjeta adicional. Le puse un límite de gasto. ¿De cuánto? 2000. Casi escupo un buen chorro de sangre vieja. ¿No dijiste que podía gastar sin límite? Así es, repuso ella con expresión de inocencia. Dentro de los 2000, puedes gastar lo que quieras. Lo principal es que me encanta verte esforzándote por congraciarte conmigo por el dinero. Es muy adorable. Sentí como si me hubieran infligido 7 toneladas de daño. Todas las cortinas de papel que mantenían cierta distancia entre nosotros habían sido rasgadas de un golpe. Ya no quedaban disfraces ni tanteos. Solo nuestras versiones más auténticas y desnudas. Justo cuando ambos nos disponíamos a emprender un intercambio más profundo, para fortalecer los lazos conyugales, de repente me embargó una oleada de náuseas. Me tapé la boca y me incliné hacia adelante, con arcadas secas. Los ojos de Lucía se iluminaron al instante, rebosantes de sorpresa y alegría. ¿Acaso tienes?, exclamó, sin atreverse a completar la frase. La miré sin la menor expresión en el rostro. Soy hombre, repuse con frialdad, para que yo, ese, loco bendecido con matrimonio, me integrara por completo en la familia Liu. Lucía me llevó a la reunión anual del clan para honrar a los ancestros. Todos los parientes habían llegado, y uno tras otro me miraban con ojos llenos de desdén y morbosa expectación. Vestido con los pantalones cortos y chanclas que Lucía me había permitido llevar, destacaba como un pulgar dolorido entre aquel grupo de parientes enfundados en trajes y corbatas. El tío paterno de Lucía replicó con un tono cargado de sarcasmo. Lucía, no es que tu tío quiera regañarte, pero nuestra familia Liu tiene cierto prestigio social. ¿Cómo se te ocurrió ligarte con semejante individuo que no da la talla? Me acerqué, saqué una terminal de pago de mi bolsillo y solté 50 euros por palabra, tarjeta o código QR. El tío mayor se quedó paralizado. Yo comencé entonces una verdadera batalla dialéctica contra aquel concilio de sabios, desenterrando todos aquellos viejos asuntos de tías y primas lejanas. ¿Cuál marido mantenía amantes por ahí? ¿Cuál hijo había sido pillado haciendo trampa en los exámenes? El salón ancestral entero se convirtió en un gallinero revuelto por mi culpa. Los parientes, acorralados por mis argumentos, se quedaron sin palabras, con los rostros demudados por la ira. Lucía permaneció a mi lado, observando cómo la defendía. Sus ojos brillaban como constelaciones de admiración. Me aclaré la garganta y declaré ante todos. Les digo que incluso, comer arroz blando con firmeza, es todo un arte. Ustedes, aunque lo desearan, ni siquiera tendrían la oportunidad. De hoy en adelante, quien se atreva a molestar a mi esposa, tendrá que vérselas conmigo, con Héctor. Por último, con mi lógica retorcida y desafiante, ayudé a resolver una disputa de acciones que había arrastrado la familia Liu durante años. Hasta mi suegra, que siempre me había mirado con desdén, cambió su mirada hacia mí. Aunque está loco, al menos protege a los suyos, murmuró en voz baja. Así fue como yo, Héctor, consolidé definitivamente mi posición en la familia Liu, segundo solo tras el patriarca, por encima de todos los demás.
Al regresar a casa por la noche, Lucía sacó del cajón de la mesilla un nuevo documento. Era el contrato de cesión de todos mis bienes. Fírmalo, me dijo, tendiéndome el bolígrafo. Todo el dinero será tuyo, y tú serás mío. Contemplé aquel documento de cesión patrimonial capaz de hacer temblar la economía mundial, y guardé silencio. Luego, ante la mirada atónita de Lucía, lo desgarré. El dinero está más seguro en tus manos. Le acaricié la punta de la nariz con el dedo. Temía que, de aceptar el dinero, no podría resistir la tentación de comprarme una armadura de oro completa y un Ultraman. Lucía soltó una risa entrecortada por mi persecución, pero sus ojos se enrojecieron. Me abrazó con fuerza. Prometió darme un equipo de fútbol completo. Un año después, en la sala de juntas de la corporación Ruyan, con mi hijo recién cumplido el primer año en brazos, dirigía una reunión con los altos ejecutivos mientras el pequeño participaba en la ceremonia de su asou. De un tirón me arrebató los ahorros ocultos que guardaba en el bolsillo. Lucía empujó la puerta y entró. Me confiscó el dinero con una sonrisa y griega. Como recompensa, me dio un beso en la mejilla. La vida parecía haber encontrado su punto de equilibrio más perfecto. En cierta ocasión, mientras recorría la calle, avisté a Javier mendigando, con sus ropas hechas jirones y el semblante consumido. Me acerqué y le tendí un volante de contratación. No digas que tu hermano no te tiende la mano, le dije. En mi sitio aún falta un guardia de seguridad para la puerta principal. En aquel momento, consolidé un principio vital. Con suficiente desfachatez, no hay mujer que no se pueda conquistar. Con suficiente talento histriónico, no hay sustento ajeno que no sepa a gloria. Bajo la luz del ocaso, me acomodé en el sofá de la oficina de Lucía. Pelaba uvas metódicamente y se las ofrecía una a una, mientras ella, absorta, revisaba documentos sobre el escritorio. Los días transcurrían con una placidez monótona, y de vez en cuando yo me permitía algún arrebato de locura. La verdad es que eso de vivir a costa de ella me sabía de maravilla.